Y hoy quiero hablar sobre este tema que son estrellas. Estrellas, y una de las cosas que me inspiró para esto es el Salmo 83, un versículo 3, 4 y 5. Y dice: cuando contemplo el cielo, la obra de tus dedos, y la luna y las estrellas que has creado, me pregunto, ¿qué es el ser humano para que en él pienses? ¿Qué es la humanidad para que la tomes en cuenta? Sin embargo, lo hiciste un poco menor que Dios y lo coronaste de gloria y honor. Y yo quiero destacar porque lo que vemos en el cielo en esas noches donde no hay nubes son estrellas. Si alguien vivió o estuvo un tiempo en el campo, sabrá que se ve mucho mejor en el medio del campo que en la ciudad. Porque la luz de las calles opaca la luz de las estrellas, ¿sí? Y eso hace que las estrellas no se vean su esplendor. Una vez me tocó pararme entre el medio de Paso de los Toros y Tacuarembó, ahí en medio de la nada. Mirar hacia arriba y ver la plenitud de estrellas, eso me hace reflexionar lo pequeño que somos. Y como decía el salmista, Dios creó todo, absolutamente todo. Sin embargo, ¿por qué nos tiene presente? ¿Por qué piensa en cada uno de nosotros? Podría decir, bueno, me olvido de la raza humana y me dedico a los ángeles. Pero Él nos tiene presentes. Él siempre nos está escuchando. Y podríamos aplicar una de las frases que dice Alan Moore, que es un escritor británico, guionista de cómics, que dice: todo lo que vemos de las estrellas son sus viejas fotografías. Y eso es tan cierto, porque lo que vemos hoy por estrellas no es lo que realmente está pasando. Por ejemplo, si salimos afuera y miramos al sol, la luz que nos golpea nuestros ojos y nos calienta, hace 8 minutos que salió del sol. O sea, ¿qué estará pasando en el sol? Si hubiera una explosión en el sol en este momento, nosotros nos enteraríamos dentro de 8 minutos. Porque tiene ese caminar despacio, ¿sí? Pero las estrellas que están más lejos y más distantes, por ejemplo, si hablamos de la estrella más cercana, que es Alfa Centauri, podríamos decir que lo que vemos por luz hoy salió de la estrella hace 4 años. Imagínate las más lejos. No es lo que nosotros vemos lo que está pasando, sino lo que ya sucedió hace un tiempo atrás. Lo que sucedió hace un tiempito atrás. Y eso me hace reflexionar muchísimo. Porque nosotros oramos y muchas veces Dios nos dice: te contesté la oración. ¿Y por qué no lo estoy viendo hoy? Porque tal vez esté pasando que Dios nos está contestando, pero su oración viene en camino. Y a veces puede tardar 8 minutos, como la distancia de la luz del sol a la tierra, o puede tardar como estrellas más lejanas, 4 años, 2 meses o más tiempo. Entonces podríamos decir, ¿cuánto tardan nuestras oraciones? ¿Y por qué algunas son contestadas inmediatamente y otras son retrasadas? ¿Por qué pasa que a una persona viene y Dios le contesta ya y otras tardan? Porque Dios siempre contesta. A veces contesta no también, eso tenemos que algo que nos cuesta, porque pensamos que Dios siempre nos tiene que decir sí a todos. Pero realmente, cuando uno se pone a orar, tiene que entender determinados niveles que operan para que nuestra contestación tarde en llegar a nuestras vidas. Por ejemplo, cuando pensamos en estrellas, yo te voy a leer lo que dice Isaías capítulo 14, versículos 12 y 13. ¿Cómo has caído del cielo, oh estrella luciente, hijo de la mañana? Has sido arrojado a la tierra, tú que destruías las naciones del mundo.
Pues te decías a ti mismo, subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. Voy a presidir el monte de los dioses muy lejano del norte. Y cuando uno mira esto, utilizo la Nueva Traducción Viviente, la Reina Valera lo va a decir como, oh lucero que estabas en el cielo, ¿cómo has caído? Y eso no es una referencia a una estrella común y corriente. Cuando mirás el contexto, está hablando del gobernador de las tinieblas. Y nos dice claramente acá cuál fue su pecado y por qué Lucifer, o lucero de la mañana, como muchas veces lo podemos traducir, fue su pecado que ponerse por encima de Dios y creerse más importante que Dios. Lo dice acá esta escritura, voy a presidir en el monte de los dioses, o sea, voy a estar por encima de Dios. Ese fue el pecado de Satanás y por eso fue echado a la tierra. Y cuando nosotros oramos, una de las cosas que tenemos que entender es que hay una oposición espiritual. Hay una oposición que el enemigo siempre se va a levantar y tiene un ejército ordenado en principados, potestades, en los cuales cuando él escucha nuestra oración dice, ok, puedo poner obstáculos, puedo tener oposición para que no recibamos rápidamente la contestación que estamos esperando. Y esa lucha espiritual no la ganamos con golpes de puños, no la ganamos con fuerza, sino la ganamos a través de una conexión con Dios profunda, como es la oración, la lectura de la palabra bíblica, para saber si lo que estamos pidiendo está acorde a lo que Dios tiene por su voluntad. A veces tenemos que ayunar también para conseguir que Dios nos hable. Porque me he encontrado con tantos pedidos de oración que a veces me asusto. No voy a hacer ejemplos de personas, no voy a decir personas, pero una vez escuché una oración de una persona que dijo, Señor, yo te pido que mi esposa la saques de mi vida y pueda conectarme con mi vecina que está al lado. Usted se ríe, pero eso es cierto. Por más que vos hagas oración, ayuno, búsqueda, no es esa la voluntad de Dios. Y si lo llega a ocurrir, es tu propia carne la que se pelea con lo que Dios tiene. O gente, dame una estrategia a Dios para que pueda atracar el hábitat y llevarme la plata que necesito. La Biblia dice claramente que no tenemos que robar. La Biblia habla del matrimonio como algo sagrado. Entonces, cuando oramos tenemos que hacerlo conforme a la voluntad de Dios. Y por más que nos reímos del ejemplo, ¿cuántas otras cosas se piden en nombre de Dios y esperamos la contestación y no están conforme a la voluntad de Dios? Y estamos esperando que Dios nos conteste cosas que realmente no son. Pero sí tenemos que entender que cuando oramos hay una oposición grande, que es espiritual. ¿Sabe a quién le pasa eso? A Daniel. Daniel tiene una visión y empieza a orar porque quiere entender la revelación de lo que Dios le estaba transmitiendo. Y entonces se le aparece un ángel y dice, entonces le dijo, no tengas miedo, Daniel. Desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y a humillarte delante de tu Dios, tu petición fue escuchada en el cielo. He venido en respuesta a tu oración, pero durante 21 días el espíritu del príncipe del reino de Persia me impidió el paso. ¿Qué es lo que está hablando acá? Si podés entenderlo. Hay una oposición, pero ¿de qué tipo? No está hablando de que él quería caminar y no se lo impidían. Estamos hablando de un ángel que le está diciendo, desde el primer momento que oramos,
tu contestación salió. Pero como en el caso de Daniel, ¿con qué nos encontramos? Que 21 días tuvo que pelear, y fíjate lo que dice, tuvo que pelear contra el reino de Persia que me impedía el paso. Y dice, y entonces vino a ayudarme Miguel, uno de los arcángeles, y dejé allí con el espíritu de príncipe del reino de Persia. ¿Qué es lo que estás viendo acá? Lo que se describe como batalla espiritual. Él simplemente oraba ¿para qué? Dios, contéstame porque quiero entender esa visión que me diste. Quiero saber lo que me diste para poderlo transmitir a mi gente. Y Dios manda la contestación, pero cuando viene el ángel, que ángel podríamos traducirlo también, ángelos viene de esa palabra como mensajero. El mensaje viene una oposición espiritual y no se recibe la contestación. Dice por 21 días, 3 semanas. Y nos da las características de la batalla espiritual que se está enfrentando. Como él no podía pasar, dice la escritura que estamos leyendo recién, entonces vino a ayudarme Miguel, uno de los arcángeles. Eso es la pelea espiritual, que muchas veces nosotros no nos damos cuenta. La contestación está viniendo de parte de Dios, pero es la oposición que hay en el mundo espiritual. Pero sí tenemos que tener la certeza de ¿qué? Que las respuestas llegan. El versículo siguiente dice, y ahora estoy aquí para explicar lo que le sucederá en el futuro a tu pueblo, porque esta visión se trata de un tiempo aún por venir, y le empieza a relatar las cosas que van a pasar. No voy a hablar de escatología, o sea, de tiempos futuros, sino para que entendamos que muchas de nuestras oraciones tienen un estorbo espiritual y por eso no están llegando a la contestación. ¿Quién no tiene una oración que le ha pedido a Dios y que la está esperando? Yo tengo varias. Y sé que muchos de nosotros tenemos oraciones que no estamos recibiendo la contestación. Y si tu oración está siendo detenida en el mundo espiritual, es cuestión de mantener nuestra fe. Es tener convicción y certeza de que Dios me va a contestar. Aunque a veces la contestación, como dije hace unos instantes, pueda decir no. Y bueno, Dios es soberano en su voluntad. ¿Sí? Entonces, una de las cosas, yo voy a hablar de 3 principios que obstaculizan las oraciones en nuestras vidas. Una de las cosas es la batalla espiritual. Y voy a aclararte algo, no te metas en batalla espiritual si no estás preparado. No te metas en oraciones y en ayunos de mucho tiempo si no hay una preparación. No te digo 1 día, 2 días, 3 días, ayuná tranquilamente. Si vas a ayunar más, contáselo a gente preparada en la iglesia para que cuentes con un respaldo en tu periodo de oración y ayuno. Para que seamos un ejército acompañando en tu oración y tu ayuno. Porque hay mucha gente que dice, ay bueno, pero yo leí un librito que me enseñaba batalla espiritual, que tengo que salir por las calles y voy a ungir con aceite. Y lo que para mucha gente le funciona, si no estás preparado, para vos va a ser un desastre. Yo conocí una persona que decidió ayunar 40 días y después de 1 mes su condición era peor que la que si no hubiera ayunado. Porque hay que hacer cosas con orden, con criterios. Y no hay, hoy vi en internet, vi en YouTube, alguien que me explicó batalla espiritual, que yo lo que tengo que ir, pararme frente al macumbero de enfrente y decirle en el nombre de Jesús caigan tus murallas. Si después te va mal, no vengas llorando. No te vamos a escuchar, no, siempre estamos para escucharte. Pero una oposición a nuestras respuestas es un mundo espiritual que no quiere que vos avances. Y en la perseverancia está nuestra bendición. Pero no es la única. Isaías capítulo 59, versículo 2 dice, son sus pecados los que han separado de Dios y a causa de esos pecados Él se alejó
y ya no los escuchará. Si yo asumo que la oración es un diálogo, estoy asumiendo que Dios me está escuchando. ¿Verdad? Y el segundo punto que quiero tratar es el estorbo que hay por nuestros pecados. Porque pensamos que esto es un juego. Ay, Dios es su misericordia. Yo lo creo. Dios es un Dios de amor. Sí, yo lo creo. Pero lo que nos distancia de Dios, ¿qué es? El pecado. Y cuando nosotros lamentablemente pecamos, nuestras oraciones, dice esta escritura, no lo digo yo, no son mis sentimientos. Si fuera por mí, que Dios te conteste todo ya. Pero la Biblia nos está explicando que a causa de nuestros pecados, dice la segunda parte de este versículo, Él se ha alejado. Y le estaba hablando, ¿sabe a quién? Al pueblo de Israel. Se ha alejado y ya no los escuchará, dice la Escritura. ¿Sí? Él no nos escucha. Él no nos escucha. Porque hay pecado y eso toma distancia. Tal es así que dicen los estudiosos. ¿Usted recuerda cuando Jesús clama a Dios y dice, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Muchos de los estudiosos dicen, lo que pasa es que Dios cargó sobre el pecado de Jesús todo el pecado de la humanidad y entonces Él se tiene que alejar. Toma distancia. Si lo hace con Jesús, ¿cuánto hará más con nosotros? ¿Cuánto más hará con nuestras vidas? Y después nos ponemos como nene caprichoso, ay, Dios no me escucha. Replanteemos nuestra vida, miremos hacia nuestro interior, porque tu oración no está siendo escuchada. Cambiemos la actitud, cambiemos la forma que nos manejamos en la vida y entonces podremos ser una ofrenda agradable para Dios para que Él nos escuche. Porque pensamos, ay, bueno, pero yo vine a la iglesia domingo de mañana. ¿Y qué hiciste cuando saliste de la iglesia? ¿Insultaste? ¿Hablaste mal? ¿Te agarraste a golpe de puño? ¿Saben? Hay una cosa que en estos tiempos me ha hecho reflexionar. Uno lee los 10 mandamientos y asumimos un montón, ¿no? Pero hay uno que solo tiene promesa. ¿Sabe cuál es? El de honrar a nuestros padres, honrar a nuestras madres. Y vos decís, bueno, pero yo en el caso mío tengo 54, ya está, hago mi vida. No importa, tengo que honrarlo. Y honrarlo es hablar bien de mis padres. Tratar de extender las manos. Y capaz, no es el caso mío. De verdad, mis padres han sido excelentes. Pero capaz que a vos te tocó una niñez difícil. Capaz que a vos te tocó que tu padre era un borracho y llegaba a tu casa y te daba cada paliza. O tu madre te veía y ya sacaba la chancleta, ¿viste? Esa chancleta que era golpeadora, asesina. Ponía respeto enseguida. Algo que los de la juventud ahora no entienden por tanto derecho. Pero en mi época, la que me cuidaba era mi abuela y esa sí sacaba la chancleta. Con eso no se jugaba, eran palabras mayores. Pero capaz que vos sufriste golpizas, capaz que tu padre te trató mal, tu madre te profirió palabras que dijeron, vos sos un inútil, no vas a servir para nada, sos un desgraciado, tantas cosas que muchas veces hay. Pero ¿sabe lo que dice la Biblia? Que nosotros tenemos que honrar a nuestros padres. Por más que haya sido un desastre. A mi madre la misma historia. Porque si no lo honramos, hagamos una trilogía fácil. Si no los honramos, estoy pecando. Si estoy pecando, Dios no me escucha. ¿Sí? Entonces, nuestros pecados nos alejan de Dios y Él no responde nuestras oraciones. Dios no responde a ese tipo de oraciones. Pero quiero hablar de un tercer punto, un poquito más complejo para nosotros. ¿Sí? Si hablamos de oraciones, en Mateo capítulo 6 nos vamos a encontrar la oración que Jesús nos enseñó. ¿Alguien me la puede decir? La oración que Jesús enseñó. Muy bien, María, el Padre Nuestro, ya lo había dicho Ricardo, pero bien ahí. No importa, no importa. La oración, ¿alguien la conoce?
¿Sí? ¿Cómo empieza? Padre nuestro que estás en los cielos. Muy bien. Para. Creo que voy a pedirte el micrófono inalámbrico y voy a ir a empezar a escuchar a ver quién sabe el Padre Nuestro. Se abrieron unos ojos así grandotes como diciendo, no me vayas a poner el micrófono que estoy en problema. No lo voy a hacer. Después andá a Mateo 6 y aprendete esa oración. Porque, ¿sabe? A veces nosotros como evangélicos, como lo usan los católicos, no es una oración. No, es la que nos enseñó Jesús. Es la que nos enseñó Dios. Y es un modelo de oración para que lo podamos aplicar en nuestras vidas. ¿Sí? ¿Cómo termina el Padre Nuestro? Se hizo el silencio. Por los siglos de los siglos. Amén. Hasta ahí venimos todo bien, una oración. Pero el versículo siguiente dice, si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. O sea, te está diciendo, ok, esta es la oración que podés hacer, pero si no hay perdón en tu corazón, definitivamente no lo hagas porque vas a perder el tiempo, porque no va a tener sentido tu oración. No lo digo yo, lo dice Jesús, pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Y como leímos recién en Isaías, ¿sí? Lo tengo ahí, perdón, que no cambié de diapositiva. Si no perdonamos, Dios no nos perdona, por lo tanto no nos escucha. Y ese creo que es el tercer estorbo que hay en nuestras vidas para que nuestras oraciones sean contestadas. Y tiene que ver con el perdón. Palabra muy fácil de nombrar, pero difícil de actuar. Vos decís, y nos justificamos, pero me la hicieron pasar mal en mi trabajo. Yo a mi jefe no lo perdono más. A mi madre no la perdono más. A mi hermano. Peor así. El que te robó el celular antes de ayer. El que te robó algo de tu casa. La Biblia nos dice que tenemos que perdonar y Pedro en un momento de mirar dijo, ay Señor, con que yo perdone 7 veces alcanza. Y Jesús le dijo, no, 70 veces 7, como diciendo, siempre hay que perdonar, siempre hay que perdonar. Y vuelvo a decir, todos los que estamos acá tenemos a alguien que nos ha complicado la vida. Tenemos a alguien que quisiéramos crucificarlo con Jesús, porque voy a ser más políticamente correcto. ¿Verdad? ¿Quién no lo tiene? Todos tenemos. Pero hoy te vine a decir claramente, si vos no lográs perdonar, tus oraciones muchas veces no son contestadas. Y si mi oración no está contestada, ¿para qué vine a la iglesia? ¿Para qué vine a congregarme si no tengo un diálogo con Dios? Esto se transformó, hoy podría decir, a consecuencia de Gabriel, un club de ventas. O un club social. Y yo creo que nosotros tenemos algo mucho más importante. Pero hay una oposición espiritual, hay una oposición en los pecados, hay una oposición en el perdón. 3 áreas importantes para que nuestra oración sea contestada. Y yo vine a que puedas reflexionar sobre ello. Porque a veces lloramos y no podemos ver las estrellas, ¿sí? No sé cómo se pronuncia esta persona porque tiene un nombre realmente Rabindranath, lo pongo así para simplificar. Dice, si lloras por haber perdido el sol, las lágrimas nunca te dejarán ver las estrellas. Las estrellas, como dije al principio, podríamos decir que son contestaciones que están viniendo de parte de Dios y que a veces tardan. A un hombre llamado Abraham, que su gran deseo era
ir y recibir un hijo. En determinado momento Dios habla con él y él tenía en su deseo de que no sea un sirviente al que le iba a dejar la herencia, al que le iba a dejar el legado, sino que tenía expectativas de tener un hijo. Y entonces el versículo 5 dice: y entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo: mira al cielo y si puedes cuenta las estrellas. Esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo. ¿Debido a qué? A su fe. Tenemos que tener fe. Dios lo llevó, ya le había contestado. Lo que pasa era que, como la luz de las estrellas, estaba viniendo la contestación. Y le tardó unos cuantos años que le llegara su contestación, pero en algún momento llegó su hijo amado. ¿Sí? ¿Cuántos? 25 años, dice Ricardo. Un montón de tiempo. ¿Y si tu oración tarda 25? Hay que esperarla. Y como Abraham, ¿qué es lo que tenemos que tener? Fe. No una fe pasiva, sino una fe que actúa. No una fe de pensamientos o de razonamiento, sino una fe que se mueve. Porque entonces decimos: yo sigo esperando. Ya mi contestación como Daniel está viniendo, pero está tardando un poquito. ¿Sí? Qué difícil se nos pone cuando las cosas se ponen nubladas. Por eso Ralph Waldo nos dice: cuando está bastante oscuro, ¿qué es lo único que podemos mirar hacia el cielo? Son las estrellas. Hoy perdimos la referencia de las estrellas. Porque si yo tengo que ir a un lado, agarro el celular, pongo el GPS y me lleva a donde sea. Pero en la antigüedad, y mi suegro me decía ayer, hablando de estrellas y un poquito de cosas, me decía: no, en el campo también. Muchos se guían por las estrellas. Por ejemplo, los barcos en la antigüedad, en el hemisferio sur se guiaban, ¿sabe por qué? Por la Cruz del Sur, donde nos marca el norte, el sur, el este y el oeste. En el hemisferio norte por la estrella polar. Y las estrellas marcan ¿qué? Los caminos, los rumbos. Vuelvo a decir, lo hemos perdido porque si yo tengo que ir a un lugar no voy a poner a mirarme las estrellas. Voy a agarrar el celular y voy a poner un GPS y me va a llevar instantáneo. Pero antes, las estrellas en medio de la oscuridad marcaban los caminos. Marcaban los rumbos. Y yo creo que Dios quiere marcar el rumbo de nuestras vidas para que nuestro fluir de las contestaciones de Dios sean más rápidos. Pero si yo no aprendo ¿a qué? A no si sigo sin perdonar personas, si sigo pecando. Porque en el mundo espiritual yo no puedo hacer nada, pero las otras dos dependen de mí. No dependen de los diablos y los demonios. Ellos van a ponerme las tentaciones en el camino para que yo caiga. Pero depende de mí decir sí o no. ¿Sí? Por eso, para terminar, recordemos algo importante. Segunda de Corintios capítulos 5 y 7 dice: pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Vivimos por nuestra fe. Si no estas tres cosas no están en tu vida, si estas dos que tienen que ver con el perdón, con el pecado, y no estás recibiendo la contestación de Dios, probablemente haya un obstáculo espiritual, pero quédate tranquilo que Dios va a hacer lo necesario para contestarte. Si hay en nuestras vidas pecados, si hay en nuestra vida falta de perdón, sí estamos en un problema. Y tengo una buena noticia, porque no vine a condenar a nadie y de que te vayas deprimido diciendo: uy, yo me equivoco, en mi oración no la escucho. No, tengo una buena noticia. Jesús pagó el precio de nuestros pecados. Dios mandó a su Espíritu Santo para ayudarnos a perdonar esas vidas que te han complicado la vida. Porque a veces no depende de nosotros, sino decirle con franqueza a Dios: Señor, tengo tantos problemas. Y contarle a Dios, porque Él ya lo sabe, pero necesita escucharlo de ti. Tengo tantos problemas con las adicciones, tengo tantos problemas con el robo, tengo tantos problemas, y así seguimos numerando pecados.
O capaz que en esta mañana vos digas, yo tengo problema y nunca he logrado perdonar a ese amigo de la infancia que le conté un secreto y lo divulgó por todos lados. O yo tengo problema con un familiar que me complicó y hay situaciones que son duras. Porque a mí me han contado gente que han abusado de ellos. Y yo le tuve que decir, vos tenés que perdonarlo porque la perjudicada más sos vos, o el perjudicado más sos vos. Y es dura esas cosas. Y es difícil. Gente que me ha dicho, mi papá me abandonó y me dejó en la calle y gracias que alguien me rescató. Hay historias de vidas que son re duras, súper difíciles. Pero Dios nos manda a que seamos diferentes. A que seamos la luz del mundo. Y la luz tiene que ser diferente a las tinieblas. Y la luz tiene que iluminar a gente, a personas, caminos, rumbos de personas. Y capaz que decir, yo no puedo perdonar a esas personas. Me he encontrado con un montón de gente que me ha dicho, no creas que sos el único o la única. Mucha gente tiene graves problemas y su vida espiritual no está creciendo y muchas veces no vienen las respuestas de Dios porque nos falta ese perdón hacia gente que nos ha golpeado, maltratado y nos ha hecho pasar momentos, situaciones difíciles y duras. Pero vuelvo a decirte lo que te estoy diciendo. El más perjudicado, la más perjudicada sos vos. La persona sigue su vida, capaz que ni lo tiene presente. Y vuelvo a decir, hay mucha gente que ha pasado situaciones duras. Por eso yo te invito a cerrar los ojos. Porque sé que Dios quiere contestar muchísimas oraciones. Sé que Dios quiere contestar oraciones profundas. Pero no están llegando la contestación y vos decís, ¿pero por qué? Hoy te lo vine a contestar. Porque hay pecado, porque hay falta de perdón. Y estas dos situaciones hacen que lamentablemente tu oración se demore como una estrella muy lejana, de muchos años y no está llegando tu contestación. Tal vez la falta de oración, la falta de congregarte, la falta de búsqueda espiritual haya que en el mundo espiritual haya un obstáculo tan grande que ese arcángel no está viniendo a ayudarte. Y lo que necesita Dios es que te comprometas con Él más profundamente para que tu oración no tarde como en el caso de este hombre 21 días. ¿Cuánto se solucionarían parte de mi vida si en 21 días vinieran las respuestas de mis oraciones como de las tuyas? Y ahí está Dios hablándonos a nosotros en las fibras más profundas para que nuestra oración tenga sentido. Amado Dios, estamos en tu presencia. Señor, cuántas oraciones tal vez no contestadas por nuestros errores, por nuestros pecados. Señor, capaz que hay vidas en este lugar o nos están viendo por internet que están teniendo problemas que no llegan la contestación de sus oraciones por la falta de perdón. Y muchas veces nos envolcamos en juicios y tantas cosas y en el fondo es simplemente falta de perdón. Sé que tal vez fuiste la víctima. Sé que lo que tal vez te hicieron a vos es muy malo. No lo justifico. Pero hoy nos estamos perdiendo, Dios, muchísimas cosas. Muchísimas oraciones contestadas porque lamentablemente no podemos liberar ese perdón. Y decimos sí, pero no me lo quiero cruzar. Decimos sí, ya lo perdoné, pero en el fondo sabemos que nos sigue golpeando nuestro interior. Dios, ayúdanos. Ayúdanos a creer. Como dice tu escritura, vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos, Señor.
Ayúdanos a entender que necesitamos un cambio genuino y profundo para que mi oración sea contestada, para que venga la respuesta de parte del cielo sobre cada uno de nosotros. Te pedimos perdón por nuestros pecados y ayúdanos a no cometerlos más. Somos seres humanos, nos equivocamos, fallamos, Dios, pero que no vuelva a caer siempre con la misma piedra, sino que empiece a crecer en mi vida espiritual porque empiezo a recibir oraciones del cielo contestadas. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por tantas bendiciones. Gracias por tus tratos, porque en esta hora, Dios, sabemos lo que tenemos que cambiar, lo que tenemos que transformar para que nos podamos recibir las oraciones que hacemos hacia ti. Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Que de verdad analicemos y guardemos esta escritura.